Muchas gracias. Bendiciones, mis hermanitos, buenas noches. Que la gracia de Dios esté con todos ustedes y añada esa bendición que necesitamos a través de la palabra. He estado tocando una serie de temas acerca del Espíritu Santo. Voy a tocar los últimos dos temitas que me faltan. El tema de esta noche se llama el propósito de la unción. El propósito de la unción. Padre, estamos delante de tu presencia en esta noche. ¿Qué anhelamos en este momento en la tierra? Nada, Señor, sino tu presencia. Porque tú estás en este lugar, Señor, por tu Espíritu Santo. Podemos sentir tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque te estamos dando la honra que solo tú mereces, para que el Hijo de Dios sea exaltado y las almas edificadas y el Padre sea glorificado en todas las cosas. Qué bendición, Señor, por esta noche y por todo lo que vas a hacer. Amén y amén. El propósito de la unción. Quiero tocar como base dos citas bíblicas. Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, versículos 22 al 33. Éxodo capítulo 30, versículos 22 al 33. Quiero saludar a todos los pastores que están aquí. El pastor atrás, Fernando, Dios le bendiga, a su esposita, la pastora, pastor Humberto, a su esposita, la pastora, muchas bendiciones. Al pastor Leonardo, muchas bendiciones en esta noche. Y también ustedes saben que el pastor Jairo pues hoy está un poco indispuesto con su esposa. Entonces, para que los tengan en oración, a los cuales bendecimos. El propósito de la unción. Éxodo 30, versículos 22 al 33, dice así. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, y de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán santísimos. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Y vámonos para Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Hechos 2, versículos del 1 al 4. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. El propósito de la unción. Quiero tocar algunos puntos acerca de la unción para que entendamos qué es este tema tan importante, y un tema de pronto un poco desconocido por la iglesia. Primer punto, el origen de la unción. ¿Dónde se origina la unción?
¿Qué es la unción? La unción es el poder de Dios. Digan conmigo, la unción es el poder de Dios. Aprendimos en esta semana que cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, no descendió un poder, sino que descendió una persona. Y una persona poderosa, porque es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios, es una persona, pero el Espíritu Santo es el encargado de manifestar el poder de la Trinidad. El que abrió el mar rojo en dos fue el Espíritu Santo. El que detuvo las aguas del río Jordán fue el Espíritu Santo. El que resucita a los muertos es el Espíritu Santo. El que sana a las personas es el Espíritu Santo. El que liberta a los endemoniados es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios, es una persona, pero el Espíritu Santo también es el poder de la Trinidad. ¿Y de dónde viene la unción? La unción no viene de los hombres, la unción viene de Dios. No fueron los hombres los que inventaron la unción. Fue Dios el que le dijo a Moisés: vas a prepararte el aceite de la unción, porque la unción viene de Dios y no del hombre. Digan conmigo esto: la unción ningún hombre la puede fabricar. Y por eso, mis hermanitos, nosotros no queremos lo que viene del hombre, nosotros queremos es lo que viene de Dios. Y como la unción es de Dios, necesitamos tener la unción de Dios sobre nuestras vidas. Porque, mis hermanitos, necesitamos al Espíritu Santo y su presencia, que nos permite tener una comunión con Dios. Y hay una diferencia entre el poder de Dios y la presencia de Dios. Israel tenía sobre él una nube que le guiaba en el desierto. Esa nube blanca que los cubría del calor. Debajo de la nube había provisión. Esa nube representaba la presencia de Dios. Pero por la noche la nube se convertía en fuego, y el fuego representa el poder de Dios. Escuchen, los cristianos necesitan no solamente la presencia, necesitan también el poder de Dios. Y por eso usted encuentra en Hechos de los Apóstoles que cuando el Espíritu Santo descendió, los 120 fueron ungidos, no solamente los apóstoles. Y cuando ellos salían a predicar, la gente creía en Cristo y recibían la presencia del Espíritu Santo. Pero había algo más que necesitaban, que era el poder de Dios, el investimiento de lo alto, la unción de Dios. Y eso es lo que necesitamos todos nosotros, porque Dios diseñó la unción para toda la iglesia. En el Antiguo Testamento la unción era solamente para unos pocos, era para los sacerdotes, era para los reyes, era para los profetas, y el resto del pueblo no podía ser ungido. En el Nuevo Testamento, mis hermanitos, la unción es para todos. Porque hay enseñanzas donde muchas veces dentro de la iglesia se hace acepción de personas en cuanto a la unción. Y se piensa que la unción es solamente para un grupo selecto, para unos cuantos ministros, para unos cuantos profetas, como si el pueblo no pudiera tener la unción de Dios, cuando la unción es un regalo de Dios para toda la iglesia, para pastores, profetas, líderes, para la oveja, para la intercesión, porque en el Nuevo Testamento todos necesitamos la unción. Vamos a leer Primera de Corintios 1, Segunda de Corintios 1, versículo 21. La unción es el poder de Dios. Segunda de Corintios 1, 21. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21. Y a veces hay pastores que usan el término unción refiriéndose solamente a ellos, y dicen: no toquéis al ungido de Jehová, como si el Señor le hubiera dado la unción solamente a un ministro. Hermanos, la unción no es para el ministro, la unción es para toda la iglesia. Y hay unciones específicas que Dios concede a los ministerios de acuerdo al don o al llamado, al ministerio, al servicio que tienen. Pero tanto la presencia de Dios como la unción es para todos. Segunda de Corintios 1:21 dice lo siguiente: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Digan: el que nos ungió es Dios. La unción viene de Dios y solamente Dios te la puede dar.
La presencia de Dios es para que tú disfrutes de Dios y experimentes su presencia, pero la unción es para que sirvas a Dios. La unción es para que los demás sientan lo que tú sientes. La unción es para que los demás reciban lo que tú has recibido. La presencia te permite disfrutar de Dios, pero la unción le permite a los demás disfrutar de Dios a través tuyo. Y esa es la diferencia. El origen de la unción viene de Dios. Segundo, la especialidad de la unción. Hermanos, no hay nada como la unción. La unción es especial. La unción nosotros no podemos fabricarla, no podemos inventarla, porque la unción viene de Dios. Dios dijo cómo sería el aceite de la santa unción. Y ese aceite de la santa unción en el Antiguo Testamento representaba al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y esa unción es especial, no es una religión. La unción no es sabiduría humana. La unción no es intelectualismo. La unción es el mismo Espíritu Santo derramado en el pueblo de Dios. La unción solamente Dios la puede hacer y solo Dios la puede dar. Porque hoy en día la iglesia está tratando de fabricar la unción, haciendo a veces muchos eventos, haciendo muchos congresos, actividades, mucho brinco, mucha cosa. Pero cuando vamos a ver a la profundidad, falta la unción en medio de lo que estamos haciendo para Dios. Hermano, la unción no son luces, la unción no son multitudes. La unción, mis hermanitos, a veces no es lo que vemos. La unción es el mismo Espíritu Santo de Dios, y es lo que nosotros necesitamos. Pero la unción es especial. La unción hace la diferencia entre un cristiano y otro. La unción hace la diferencia entre un ministro y otro. La unción hace la diferencia entre un ministerio y otro, porque la unción es especial y la unción nos hace especiales. Pero esa unción especial quiere ser derramada sobre tu vida. Salmo 105, versículo 15. Salmo 105, el versículo 15. Salmo 105, el versículo 15. Salmo 105, el versículo 15 dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, no hagáis mal a mis profetas. Digan, no toquéis a mis ungidos. ¿Y sabe a quién se está refiriendo hoy la palabra de Dios? A toda la nación de Israel, que iba de lugar, y se refiere también, escuchen, a los ministros de Dios. La unción del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es para todo creyente, y todo creyente puede estar bajo la unción. Todo creyente puede tener no solo la presencia del Espíritu Santo, sino también el poder del Espíritu Santo. Todos necesitamos ser ungidos. Todos necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas, porque Dios pone a los ministros para preparar a la iglesia, para que sea la iglesia que haga la obra del ministerio. El ministerio lo hacemos en parte nosotros, formándolos a ustedes para que ustedes hagan la obra del ministerio. Ustedes deben predicar, ustedes deben sanar los enfermos, ustedes deben libertar a las personas, ustedes deben profetizar, ustedes deben ir con el poder del Espíritu Santo a hacer la obra de Dios. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es como un seminario donde les capacitamos, les damos el conocimiento y las herramientas para que la unción de Dios pueda venir sobre tu vida. Y cuando la unción está sobre ti, hermano, hay una protección especial. Y Dios que dice: no toquéis a mis ungidos, dice el Señor. Cuando la unción está sobre ti, hermano, el enemigo se vuelve loco, dando vueltas alrededor de ti, tratando de tocarte, pero no puede, porque hay una protección especial de Dios sobre tu vida. Vamos a leer también Primera de Corintios 2, versículos 4 y 5. Primera de Corintios 2, versículos 4 y 5. Primera de Corintios 2, 4 y 5. Ahorita que comenzaron con la adoración, yo estaba arriba orando y preparándome, y yo comencé a sentir arriba algo especial, hermano. Una unción tan poderosa había hoy en la adoración.
Una unción tan poderosa había pues en la alabanza. ¿Cuántos la sintieron hoy? De verdad, hoy había una unción especial. Y yo dije, Señor, gracias porque estás preparando el ambiente para todo lo que tú vas a hacer. Cuando la unción está, todo es fluido. La oración es fluida, la alabanza es fluida, la predicación es fluida, las sanidades son fluidas, la liberación se da fluida, porque el Espíritu Santo está presente. Primera de Corintios 2, versículos 4 y 5 dice así. Está hablando Pablo. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5. Y dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Digan conmigo: con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde debe estar puesta la fe del cristiano? En el poder de Dios. Si nosotros predicamos pero no lo hacemos bajo la unción, nada estamos haciendo. Si los ministros de alabanza cantan y no están bajo la unción, nada va a pasar. Si las maestras de escuela infantil ministran los niños pero no están bajo la unción, nada va a pasar. Si los evangelistas que salen a predicar no lo hacen bajo la unción, nada va a pasar, porque la unción es especial y nos hace especiales. Y aquí dice Pablo: yo fui y les prediqué, pero no solamente con palabra de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cómo se llama eso? La unción. Para que la fe de la gente se edifique en el poder de Dios. Hermano, cuando la gente ve lo milagroso, cuando la gente ve el poder de Dios, su fe es edificada, su fe es bendecida. Y por eso usted como creyente debe pedirle a Dios que le unja. Usted como creyente debe pedirle a Dios que le dé esa llenura espiritual que usted necesita, para que pueda vivir bajo el poder de Dios continuamente. Tercer punto: el poder de la unción. El poder de la unción. Escuchen, nadie se atrevía a ser sacerdote de Dios a menos que fuera ungido en el Antiguo Testamento. Ellos no podían ser ministros de Dios a menos que la unción estuviera sobre ellos. Pero hoy en día muchas personas se van al ministerio sin ser ungidos. Se suben al púlpito a ministrar sin estar ungidos. Están ministrando a otros sin estar ungidos. Y cuando lo hacen, nada va a pasar, porque el que va a servir a Dios primero tiene que estar ungido. Escuchen, hermanos, ¿qué le dijo el Señor a los discípulos? No vayan a predicar hasta que no venga el poder de lo alto. Mire la prohibición del Señor: no vayan, no prediquen, no hagan nada hasta que primero el poder de lo alto no venga sobre ustedes. Pero cuando venga el poder de lo alto, serán mis testigos donde quiera que vayan. Y eso es lo que necesitamos. ¿Y sabe cuándo usted sabe que está ministrando bajo la unción? Cuando usted pasa tiempo en comunión con Dios antes de ministrar. Sencillo. Los músicos de alabanza, antes de subirse a ministrar, deben estar un tiempo como orando, ministrando la presencia de Dios, para que cuando suban, la unción de Dios fluya sobre el pueblo y nos lleven al cielo, hermano. Las maestras de escuela infantil, ¿cómo saben que están ministrando bajo la unción? Porque antes de ministrar a los niños han pasado tiempo con Dios, porque la unción es de Dios y solo Dios la debe dar. Cuando los pastores vamos a ministrar, debemos pasar antes tiempo con Dios, en oración, en comunión, en adoración, para cuando salgamos a predicar sea la unción de Dios fluyendo para el pueblo. Esa es la manera como usted sabe que está ungido, porque antes de hacer cualquier cosa para Dios, usted va a recibir lo que Dios tiene para el pueblo ese día. Y usted va a la presencia de Dios y dice: Señor, no tengo la sabiduría ni la habilidad para predicar, pero Señor, hoy que me toca predicar, úngeme, Señor. Yo no tengo nada para darle a este pueblo, pero tú tienes para darle. Dame, Señor, para bendecir a tu pueblo. Y cuando lo hacemos delante de Dios y pasamos tiempo con Dios, Dios nos unge para que podamos ministrar a los demás. Antes de usted ir a una cárcel a orar por un enfermo, por un endemoniado, por una persona que está en depresión, por alguien que se va a suicidar,
lo primero que usted tiene que hacer es vaya por la unción a Dios. Póstrese ante Él, dígale: Padre, mira esta situación, úsame, Señor. Dame la presencia tuya que necesito para ministrar. Cuando usted lee la Biblia, encuentra muchos casos que el apóstol Pedro, antes de orar por una persona, dice que primero oraban solos y luego ministraban. El apóstol Pablo en la isla de Malta dice que antes de orar por el jefe de la isla, que tenía una fiebre muy fuerte, primero Pablo fue y oró, y luego fue y ministró y se sanó el Señor. Hermano, porque necesitamos depender de Dios para poder ministrar al pueblo de Dios. Porque muchas veces queremos ministrar, orar, bendecir, predicar, pero no estamos en comunión con Dios, y por lo tanto, hermano, la unción no nos va a respaldar. Porque Dios es la fuente de poder, y ese poder el Señor nos lo otorga cuando pasamos tiempo en su presencia. Nosotros tenemos que aprender a ministrar bajo la unción de Dios, porque la unción de Dios, Dios se la concede a todos sus hijos, y la unción nos enseña cómo ministrar a Dios. La unción es la que nos capacita para servir a Dios de acuerdo al ministerio que nos ha dado. Primera de Juan 2:27. Primera de Juan capítulo 2, el versículo 27. Primera de Juan capítulo 2, el versículo 27. Primera de Juan 2:27. Dice lo siguiente, Juan 2:27. Dice: pero la unción que está en vosotros, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Juan está hablando de unas falsas doctrinas del gnosticismo que enseñaban que Cristo vino en espíritu y que no tenía un cuerpo humano. Y entonces Juan escribe la carta de Juan y dice: el que niega que Cristo vino en carne es el espíritu del anticristo. Pero la unción misma nos enseña que estamos en el verdadero, en Jesucristo, el cual vino en carne, y el Espíritu Santo es el encargado de enseñarnos todas las cosas. Pero él dice: ustedes tienen la unción y no necesita de que nadie les enseñe, porque la unción misma les está enseñando que Jesucristo vino en carne, es el Hijo de Dios, murió, fue sepultado y resucitó. Porque la unción nos enseña en qué debemos creer. La unción nos enseña qué debemos ministrar. La unción nos enseña, hermano, qué debemos predicar. La unción te enseñará todas las cosas. Hermano, no ministremos sin la unción. Vamos a la presencia de Dios. Usted es un cristiano que dice: yo no sirvo en la iglesia, pero es que Dios te pone a servir en el trabajo, en la escuela, en la universidad, y allá vas a tener que darle consejo pues a personas. Entonces ve primero y ora: Señor, dame la sabiduría para aconsejar, y la unción misma te enseña cómo aconsejar. Y usted dice: wow, qué consejo el que di, Señor, ¿qué fue eso? Fue la unción que fluyó a través de ti. Usted, mi hermanito, tiene que hablar con una persona que se va a suicidar, y usted dígale: Señor, dame la unción para ministrar a esa persona para que no lo haga. En estos días, en el edificio donde trabaja nuestro hermano Marinito Lugier, se suicidó un niño de 9 años. Se ahorcó, hermanos, 9 años. Cuando me dieron la noticia me dio una tristeza tan fuerte. Y quiero decirles que el Espíritu Santo te puede enseñar cómo ministrar a personas que están siendo influenciadas por Satanás, que están siendo engañados en su mente para que hagan ese tipo de cosas. Hermano, necesitamos la unción. Necesitamos el poder de Dios. Este mundo está patas arriba. La gente está en desespero, tanta depresión, problemas mentales, problemas económicos, crisis de todo tipo. Y la única forma que podemos servirles verdaderamente es que Dios unja lo que hacemos para Él. ¿Y cómo viene eso? En la comunión con Dios. Punto número 4: la santidad de la unción. La santidad de la unción. Hermanos, nadie podía hacer otro aceite diferente a este porque moría.
¿Saben por qué hay iglesias que han muerto y han desaparecido? Y aún iglesias que lograron grandes avivamientos, porque un día dejaron de ir a la presencia de Dios y comenzaron a depender de sí mismos. Un pastor visitó una gran iglesia de los Estados Unidos, un local enorme de multitudes, y le hicieron un recorrido por la iglesia. Le mostraron el sitio donde se reunían los jóvenes, los salones de niños, el salón principal, los medios de comunicación. Les mostraron tantas cosas y el pastor preguntó: ¿y en dónde está el sitio de la oración? Y le contestaron: no, aquí no oramos, aquí trabajamos. O sea, el trabajo está ocupando el tiempo que le corresponde a la presencia de Dios. Y hay iglesias muy grandes que han sido destruidas en 1 o 2 años. ¿Por qué? Porque dejan de depender de Dios para depender en ellos mismos. Porque ellos piensan que ellos son los que traen ese logro, que ellos son los que sanan, que ellos son los que libertan, que ellos son los que bendicen, que por ellos llegan las almas, y no se dan cuenta que ellos nada tienen que ver en eso, sino la unción de Dios. Y cuando comienzan a menguar en esa comunión con Dios, comienzan las iglesias a retroceder. Comienzan problemas muy fuertes porque se está dejando la dependencia de Dios. Nadie puede fabricar una unción diferente a la que está. ¿Saben qué necesitan los jóvenes? ¿Eventos? No, los jóvenes necesitan la unción del Espíritu. Que sean llenos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué? Ahí está, ahí lo dice la Biblia. ¿Qué necesitan los jóvenes? Vuélvanse en jóvenes de la palabra. Vuélvanse en jóvenes del Espíritu, que amen la oración, que amen el ayuno, que amen buscar la presencia de Dios. Y esos jóvenes serán victoriosos, serán bendecidos. La unción hace la diferencia. Punto B de la santidad de la unción: la unción no podía ser derramada sobre cualquier persona. Escuchen, la unción sobre quien se derramaba era derramada solamente sobre los servidores de Dios, porque la unción es para servir a Dios. Hermano, si usted quiere servir a Dios, Dios te va a ungir. Si usted quiere predicar el evangelio, Dios te va a ungir. Si usted quiere trabajar con indigentes de la calle, Dios te va a ungir. Si usted quiere, hermano, trabajar con prostitutas, con drogadictos, con gente con problemas fuertes, la unción te va a respaldar, porque la unción es para servir al Señor. Y escuchen esto: antes de las personas ser ungidas con aceite, primero tenían que ser rociadas con sangre. ¿Qué significa eso? Las personas necesitaban ser primero limpias, porque la unción es para los que están limpios. Si hay pecado en tu vida y tú quieres que la unción venga a tu vida, primero tienes que santificarte, primero tienes que purificarte. ¿Y cómo lo haces? Por la sangre del Cordero. La sangre de Cristo te lava, te santifica, te purifica. Y cuando estás limpio por la sangre, el Espíritu Santo te puede ungir. El Espíritu Santo puede fluir a través de ti. Purifícate en la sangre del Cordero. Levítico 8:12. Levítico capítulo 8, el versículo 12. Levítico capítulo 8, el versículo 12 dice lo siguiente. 8:12. Dice lo siguiente: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. La sangre te limpia, la unción te santifica. Usted es limpio por la sangre, ahora la unción puede ser derramada sobre tu vida, porque todo lo que la unción tocaba era santificado. Todo lo que la unción tocaba era separado. Todo lo que la unción tocaba era preparado, porque la unción es especial y te hace especial. La unción te separa y la unción te prepara. Por eso necesitamos la unción de Dios. Primera de Pedro, ya la leí. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Primera de Pedro 2:9 dice lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 2 el versículo 9 dice lo siguiente, 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Hasta ahí. Digan: yo soy real sacerdocio,
Miren, hermano, nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, donde una tribu eran sacerdotes para Dios. Nosotros estamos bajo el evangelio de Jesucristo, en el cual todos, por la sangre de Cristo, hemos sido hechos sacerdotes para Dios, para ofrecer sacrificios espirituales, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Usted es un sacerdote para adorar a Dios, para interceder para los demás. El privilegio que tenía una tribu en el Antiguo Testamento, la tribu de Leví, ahora en el Nuevo Testamento, ese privilegio lo tenemos todos. Usted es sacerdote para Dios. Pastor, ore por mí porque a usted Dios sí lo escucha. Y yo le pregunto, ¿y por qué Dios no te escucha a ti? No, pastor, ore usted, que sus oraciones son muy poderosas. Yo, no, la oración tuya también es muy poderosa. Tú eres sacerdote para Dios, para que leves sacrificios de alabanza, para que intercedas, y Dios te escucha a ti tanto como a mí. Así es sencillo, porque Dios no hace acepción de personas. Usted es un sacerdote de Dios. Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y 6. Hay cristianos que piensan que para acercarse a Dios es a través del pastor, que para acercarse a Dios es a través del evangelista o del profeta. Y quiero decirte que lo único que tú necesitas para acercarte a Dios es la sangre de Cristo. El privilegio de la gloria y la presencia de Dios y de la unción es para todos. Acércate a Dios, ora, intercede, crece en fe para que veas la gloria del Señor. Pero no existen privilegios espirituales. Amén. La comunión con Dios no es a través del pastor, no, la comunión de Dios es a través de Cristo, ya directamente. Hay una doctrina que está saliendo ahorita, y es la doctrina que enseña que si la esposa tiene comunión, ella tiene comunión que porque es a través de su esposo. Y yo he escuchado eso ya en varias partes. Entonces el esposo dice: mi amor, usted es bendecida por causa mía. A usted Dios la escucha por causa mía. A usted Dios la bendice por causa mía. ¿Sabe qué? Esas personas deberían irse para el manicomio, porque la Biblia que dice, la bendición de Dios es directa. Hebreos 10, 19 dice: por la sangre tenemos entrada al trono de la gracia. Tú eres un sacerdote, mas no eres un rey. Reina Valera lo traduce mal. Cuando dice rey dice sacerdotes. Busquen todas las versiones. ¿Y qué le dice? Y nos hizo un reino de sacerdotes, que es diferente a decir que somos reyes. ¿Sabían eso? Yo hice ese estudio hace años. Somos un reino de sacerdotes para Dios nuestro Padre, que es diferente a como se traduce aquí y en el original. Amén. Entonces usted es un sacerdote para Dios, tiene acceso a la presencia de Dios. Usted ha sido santificado para Dios. Usted se puede acercar a Él y la unción es para usted. Único requisito: tenga a Cristo, sea limpio. Quinto, el objeto de la unción. ¿Qué debe ser ungido? ¿Los calzoncillos del marido? Hermanos, hay falsos y falsas profetas, y muchos. Como decía T.B. Joshua, que murió hace poco, ese siervo que fue tan usado en Nigeria. Y él decía: hoy en día, de cada 1000 que dicen que son profetas, solamente uno es profeta. Y escuchaba una que decía por internet: hermana, si tu esposo te está haciendo infiel, es muy sencillo. Coge los calzoncillos de tu marido y llénalos con sal y échales aceite. ¿Se imaginan la comezón de ese hombre? Pobrecito. Hermano, la unción en el Antiguo Testamento era para ungir cosas. En el Nuevo Testamento la unción es para ungir a los creyentes. Y si Dios te unge, ya la unción está sobre ti, y la bendición de Dios está sobre ti, y el respaldo de Dios está sobre ti. Pero usted encuentra gente derramando aceite sobre ciudades, dándole las 7 vueltas de Jericó. Los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. ¿Y qué pasa? Nada. Se cansan de dar vueltas. ¿Y saben qué? No eran 7 vueltas, eran 13. Para los que no sabían, el pueblo de Israel dio durante 6 días una vuelta, y el 7º día dio 7. ¿Cuántas eran? 13. Hermanos, eso sucedió allá y fue para Israel y con Jericó.
Y a una hermana de la iglesia le dijeron: si usted quiere la prosperidad, tiene que darle la vuelta a la casa todos los días 7 veces. Y la hermana todos los días dándole la vuelta a la casa. Para lo único que le sirvió es que rebajó como 15 kilos. Busquen la Biblia donde dice ungir ciudades. Busquen. Los apóstoles hicieron eso. Pedro, Pablo, Juan, Jesús lo hizo. ¿Qué hacían ellos? Estaban en comunión con Dios. Dios los ungía y salían a predicar el evangelio. Pueden ungir ciudades. Pueden darle 3500 vueltas a una ciudad, y si no van y predican el evangelio, nada va a pasar. Porque es el evangelio el que cambia las vidas. Es el evangelio el que le da vida a los muertos, el que sana a las personas, el que se hace que se acerquen a Cristo, hermanos. Y enseñan que hay que ungir con sal también, y que échele sal aquí y sal allá, hermanos, brujería. La Biblia en ninguna parte nos enseña eso en el Nuevo Testamento. Usted es el que está ungido, y ahora bajo la unción de Dios, vaya, haga la obra de Dios. Amén. Hacemos más yendo allá afuera de las cantinas a predicar que dándole 7 vueltas a la ciudad, y esos que están en la cantina no están escuchando el evangelio. Es el evangelio el que cambia las vidas a través de la unción del Espíritu que desciende sobre nosotros. Esto no es un misticismo, hermanos, y todo lo que está en la iglesia, por nosotros estar aquí, es santificado para Dios. Escuchen, hermano, lo que Dios santifica no es un púlpito, porque hay iglesias que santifican o deifican el púlpito. No se acerque al púlpito porque es santo. ¿En dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde en la Biblia se habla de púlpitos? No es que sea malo. Jesús, ¿dónde predicaba? Cualquier parte, en las plazas, en las casas. Hermano, la predicación es en cualquier lugar. En el pórtico de Salomón se reunían los discípulos, en la casa de Cornelio, porque no necesitamos un púlpito para predicar. Si hay, es una bendición, pero no deifiquen el púlpito, porque he escuchado iglesias que dicen: no se acerque usted al púlpito porque es santo. Y si un niño se sube y medio toca el piano, tin, tirirín, tin, tin, y sonó bien feo, llega el músico rápido: baje de ahí, que eso es santo. Ay, hermano, en el Nuevo Testamento los santos somos nosotros, no el piano. Amén. No es la guitarra, no es el púlpito, no es el atril. Los santos somos nosotros. ¿Cómo comienza Pablo en todas las cartas? Carta del apóstol Pablo a los santos y fieles y llamados. Y no le está hablando de la organeta, se está refiriendo de nosotros. Las sillas no son las santas, somos nosotros. He conocido personas que dicen: no se siente usted en esa silla, usted está como más o menos, esa silla santa para Dios. Ay, cómo prefieren los objetos por encima de las personas. Las almas son los que tienen valor, y el único sentido de la unción es el valor de las almas, hermano. Pero a veces se edifican una cantidad de cosas, hermano. Hay iglesias donde tienen ciertos velos y dicen: no pase detrás del velo porque ese es un lugar santo. Muchas gracias. No pase detrás del velo porque no pase por ahí porque eso atrás está santificado. Hermano, Dios no santifica lugares, nos santifica a nosotros. Y cuando usted llega a un lugar, Dios puede fluir y la unción se siente en ese lugar. ¿Sabe por qué se sentía la unción en la alabanza tan fuerte? No era por los instrumentos, es por los músicos. Dios, amén. Por los que están orando, y Dios fluye. Es por nosotros, no por el lugar. Bendito el Señor. El propósito de la unción. Aquí voy a tocar 6 puntos rápidamente. ¿Para qué es la unción? ¿Ustedes creen que la unción es para saltar 2 horas? No es que sea malo, no. Usted puede saltar 2 horas y nada pasa. Porque si usted no está bajo la comunión con Dios y bajo la presencia de Dios, nada va a pasar. O en el mundo no saltan también 2 horas y hasta toda una noche en los conciertos. ¿Y qué pasa? No pasa nada, no hay vidas cambiadas. Pero cuando la unción está, hay vidas renovadas, hay vidas cambiadas. Se deja el chisme, se deja la inmoralidad, se deja la murmuración, porque la unción está presente. Porque la unción es una persona, es el Espíritu Santo. No es algo, la unción es alguien. Y eso lo debemos entender. La unción. Cuando la unción está, hay quebrantamiento. Cuando la unción está, las vidas se convierten. Cuando la unción está, hermano, es tan fácil todas las cosas.
Por eso necesitamos es la fuerza de Dios y no la fuerza nuestra. ¿Para qué viene la unción? Voy a tocar 6 puntos rápidamente. Primero, viene para santificar. Levítico 8:12, ya lo leímos, viene para santificar. Y ungirás con el aceite a Aarón para santificarlo. Cuando el Espíritu Santo viene a ti, te santifica. Y te voy a explicar algo. ¿Qué es lo que te hace santo a ti? ¿Un ayuno? Te voy a cambiar unos conceptos que podemos tener. Hay gente que dice: ayuné 3 días, soy santo. Oré 10 horas al día, soy santo. Mire, usted puede orar, ayunar y hacer todo lo que quiera, pero escuchen, si la persona no tiene el Espíritu Santo, nada de eso sirve. Porque el ayuno no te santifica es el Espíritu Santo. Y tú eres una persona santa que debe ayunar para que protejas esa gloria que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que le da valor a un vaso? ¿El vaso o el agua? El agua que está en el vaso, lo mismo. ¿Qué es lo que nos santificó a nosotros, hermano? En nosotros no había nada bueno por buenas obras que usted hiciera, por obras de caridad, por rezos que hiciera. Ánimas benditas del purgatorio, ¿quién las puede salvar? Que traigan el tinto que ya se va a acabar. Hermano, nada de eso santifica a la persona. ¿Sabe qué fue lo que te santificó? Dios, porque Dios es santo. Y cuando Él viene a tu vida, te santifica. Te apartó para servirle a Él. Y cuando la Biblia dice que sean santos como Él es santo, es apártate, Él ya te escogió, te separó para Él. Ahora vive para Dios y no para el mundo. Vive para Dios y no para la carne, porque la unción santifica. Se lo voy a demostrar con 2 citas bíblicas. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que pasa en el Nuevo Testamento, bajo la gracia. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice lo siguiente: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quién te santifica? ¿Quién te santifica? El Espíritu Santo. ¿Sabe qué pasa cuando hay iglesias muy legalistas? Que piensan que si hacen un ayuno de 40 días ya son santos, cuando no se dan cuenta que el que los santifica es el Espíritu Santo. Yo amo el ayuno, me fascina ayunar, hermano. La comunión con Dios, me fascina orar, interceder, me fascina. Pero mi santidad, ¿de dónde viene? Digan, viene de Dios. En mí no había nada bueno. ¿Y qué fue lo bueno que vino a mi vida? El Espíritu Santo. Cuando Él viene a tu vida, tú eres santo. Por eso Pablo llama a los cristianos de las iglesias santos. Y como santo tú debes vivir en santificación, que es cada día apartarte más del pecado para vivir de Dios, y cada día acercarte más a Él en comunión. Dios te santifica. Vamos a leer otra cita. Primera de Pedro 1:2. El Espíritu Santo te santifica, es lo que la Biblia dice. No son las obras, no es una falda larga con una manga larga, un cuello largo y una lengua larga. No, eso no santifica. Hay gente que piensa que la santidad es no usar aritos, que la santidad es no maquillarse el pelo. Perdón, oiga, pues ya me hicieron equivocar. Es que no maquillarse el pelo. Bueno, si alguien se lo maquilla. Hermanos, la santidad no es un pelo corto o un pelo largo. La santidad es algo del corazón que produce Dios y que Dios va transformando por el Espíritu. A medida que la gente tiene comunión con Él, Dios comienza a cortar el pecado y el poder de pecado, y cada día te perfecciona más, te santifica mucho más. Es una obra de Dios en la cual tú te tienes que rendir al Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:2. Mire qué dice Pedro 1:2. Dice así, 1:2. Elegido según la presencia de Dios Padre, según la presencia, el anticipado conocimiento de Dios Padre, en santificación de ¿quién? ¿Quién te santifica? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. El que hace la obra de santificación es el Espíritu Santo. Mire, Dios te escogió y te llamó. Escuchen bien, la sangre de Cristo te limpia, pero ¿quién te santifica? El Espíritu Santo.
¿Por qué tu mente se renueva al leer la palabra? Porque el Espíritu Santo la está renovando. Sin el Espíritu Santo usted no puede renovar su mente. Yo antes de convertirme leía la palabra, pero tenía una mente muy sucia. Cuando me convertí y Dios me dio su Espíritu, leía la palabra y ya me cambiaba. Antes de convertirme a Cristo yo oraba y rezaba. ¿Cambió mi vida? No, pero cuando el Espíritu Santo vino y comencé a orar, mi vida es cambiada, porque el Espíritu Santo es el que te santifica a través de la oración, del ayuno, de la palabra. Es una obra de Él, por eso nos debemos rendir al Espíritu Santo. La unción viene para santificarte. Así que si tú quieres la unción de Dios, Dios te va a hacer muy santo. Te va a separar para Él. Y vas a ayunar, vas a orar, vas a vigilar, vas a buscar la gloria de Dios, vas a leer la Biblia, vas a amar a tus hermanos. Punto 2. La unción viene para cambiar nuestras vidas. Para cambiar nuestras vidas. Primera de Samuel 10:1 y versículo 6. Primera de Samuel capítulo 10, el versículo 1 y versículo 6. Primera de Samuel capítulo 10, versículo 1 y versículo 6. Y está hablando del llamado que Dios le hizo a Saúl. Y dice así: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, o sea, lo ungió y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová? Porque el que unge es el Señor, por príncipe sobre su pueblo Israel. Verso 6: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. ¿Qué dice Hechos 1:8? Y vendrá el poder del Espíritu y serás testigos, vendrá sobre vosotros. Y dice: vendrá sobre ti el poder y profetizarás con ellos y serás mudado en un nuevo hombre. ¿Qué pasó con los apóstoles cuando fueron ungidos? ¿Su vida cambió? Pedro antes era un cobarde y huyó cuando se vio en riesgo. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él, ¿qué sucedió? Hermano, lo llenó de poder, le quitó el temor, le dio una nueva vida, se convirtió en ese apóstol que Dios quería, en una roca de la iglesia. Lo mismo, si la unción viene a tu vida, tú vas a tener una vida diferente, te va a cambiar. Pero usted me dice que tiene la unción de Dios tomando licor en una cantina y bailando "Cuando te perdí". Hermano, ¿usted cree que ahí está el Espíritu de Dios? Si tú me dices que estás ungido, ¿es por qué? Porque hay un cambio en tu vida, hermano. Cambia tu naturaleza, vas a ser diferente por la unción. Punto número 3. La unción viene para sanar. Marcos capítulo 6, versículo 13. Marcos 6, 13. Marcos capítulo 6, el versículo 13. Dice lo siguiente. Marcos 6, 13. Y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Para qué es la unción? Digan, para sanar. Los apóstoles tomaban aceite como un símbolo del Espíritu Santo y lo colocaban sobre los enfermos, los ungían, colocando manos sobre ellos, derramando aceite sobre ellos. ¿Y qué sucedía? Se sanaban. La Biblia me autoriza a usar la unción para sanar enfermos y liberar endemoniados. Me autoriza el Nuevo Testamento para ungir ministros, ungiéndolos con aceite, porque esa es la parte bíblica, hermano. Pero hoy en día están ungiendo con vino, están ungiendo con sal, están ungiendo con una cantidad de cosas, hermano, que la Biblia no menciona. Y es que enterrando Biblias debajo de templos que van a construir, que para que la bendición esté de Dios ahí. Hermano, usted no necesita hacer eso. La iglesia lo único que necesita es ser llena del Espíritu Santo y buscar esa presencia. Santiago 5:14. Rápidamente, hermano. Santiago 5:14. Santiago capítulo 5, el versículo 14 dice lo siguiente. 5:14. ¿Cuántos enfermos hay aquí? No sé si hay enfermos. ¿Hay enfermos acá o no? Levante la mano. 1, ¿quién más? 2, 3, 4. ¿Quién más? Solamente 4. O sea que aquí hay mucha unción en esta iglesia, porque 6, 7, bueno, ya aparecieron. Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Mire para qué se usa la unción: para cambiar mi vida. La unción me santifica, la unción viene para sanar. Punto 4, ¿para qué viene también?
La unción viene para liberar, digan, para liberar. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículos 12 y 13, 11 y 12, 11 y 12, y dice así. Hechos 19, 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban y los espíritus malos salían. Pablo estaba tan lleno del Espíritu y tan ungido que aún en su ropa se impregnaba el poder de Dios. Y paños que tocaban su cuerpo lo llevaban sobre los enfermos y sanaban. Lo llevaban sobre los endemoniados y eran libres. Hermano, esa es la unción. La unción es para liberar. Esta semana estuvimos aquí con el pastor ministrando a alguien. El Espíritu Santo fluyó sobre él, una persona nueva que no conocía a Cristo. Y de una lo tocó, comenzó a llorar, pero comenzó a sudar ¿cómo? Hermano, a chorros. Como a las 7:30 de la noche, haciendo un frío impresionante. Y él decía, ¿qué es esto tan impresionante? Y lloraba. ¿Qué sucedió ahí? La unción vino y le dije, no te preocupes, que Dios está liberando. Cuando pasa a veces eso, están siendo libres o de drogas, o libres de alcoholismo, o de ataduras. A veces sucede eso por la unción que desciende sobre la persona. La unción es para liberar. ¿Para qué más es la unción? La unción es para sanar a los quebrantados de corazón. Lucas 4, 18 al 20, no la leamos. Es para sanar los quebrantados de corazón. Lucas 4, 18 al 20 dice: porque el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar ¿a quién? A los quebrantados de corazón. Cuánta aflicción, cuánta tristeza, cuánta soledad en las personas, cuántas cosas con las que luchan internamente, hablando de cristianos. Hace días, un domingo, un culto, di una palabra para alguien y dice: aquí hay una mujer que tiene una tristeza pero fuerte, que la está consumiendo y ya no quiere vivir. Y solté una palabra. Al final pasa una mujer y se me acerca y dice: pastor, yo soy esa mujer, ore por mí, pastor, necesito. Y simplemente es orar. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? La ministra. El Espíritu Santo comienza a restaurar ese corazón quebrantado. Punto número 6. La unción también es para penetrar el cielo. Digan, para penetrar el cielo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Cuando usted está bajo la unción, usted va a experimentar la gloria de Dios, la presencia de Dios. Por eso hay personas que cuando usted habla con ellos, lo hacen como llegar al cielo. Hay alabanzas que lo hacen entrar al cielo. Hay personas que comienzan a orar y lo hacen subir hasta el cielo. ¿Por qué? Porque están bajo la unción de Dios. Podría hablar mucho más, sino que el tiempo se nos acabó. Pero sí quiero orar por un momento, y me gustaría que Gustavito de pronto esté aquí con el equipo de alabanza y ministramos la primera canción. Mientras que rápidamente yo quiero orar por los que están enfermos. Pasen aquí al frente. Solamente vamos a hacer una oración rápidamente, porque hoy hemos predicado que la unción es para sanar, para liberar. Si usted está enfermo, hermano, pase aquí al frente sin temor, que vamos a orar rápidamente. En el nombre de Jesús, si tiene alguna aflicción, alguna enfermedad, pase aquí rápidamente. En el nombre poderoso de Jesús. Si tú estás sano, estás bien y restaurado, simplemente, mi hermano, ore en el puesto diciéndole a Dios: necesito tu unción, necesito tu gloria. Porque Dios trae libertad sobre tu vida, porque te quiere hacer un hombre nuevo. Esas luchas tan fuertes que has tenido en tu corazón, Dios las quiere quebrar en esta noche, porque serás un hombre diferente, te dice el Señor. Yo conozco lo que hay en ti y en tu mente, y sé que quieres vivir para mí, pero también conozco tus luchas. Y hoy te estoy dando victoria, te dice el Señor, porque ya no serás tú, seré yo el que te doy la victoria. Recibe la unción. Recibe la unción de Dios. Recibe la unción. Espíritu Santo, si alguien puede traer papelito y recibe. Levanta tus manos un momento. En el nombre de Jesús. Eso es lo que hace la unción. Quebranta las vidas. Toma a las personitas nuevas y comienza a ministrarlos. Esa es la obra de la unción, hermanos.
En el nombre de Jesús recibe la gloria de Dios en tu vida. Y sé libre en este día. Sé libre para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sé sana. Recibe la unción sobre tu vida. Hay una unción sobre ti para la intercesión. Yo te veo orando por personas, intercediendo por muchas personas. Te veo mencionando nombres y orando. Hay una unción de intercesión. Recibe esa unción de Dios. Sé libre de toda aflicción, de todo espíritu inmundo que te ha querido afectar y perseguir. Tú lo has podido ver, ¿cierto? ¿Lo has podido ver? Mírame, ¿cierto? Tú sabes de qué espíritu estamos hablando, ¿cierto? Hoy se corta. En el nombre poderoso de Jesús. Recibe la unción de Dios. Ninguna influencia vuelva a la casa de este varón, ni en su sueño. Toda opresión en sueño se corta hoy. Recibe la unción de Dios. Sé libre. Sé libre espiritualmente. Recibe la unción de Dios. Recibe sanidad. Recibe sanidad. Recibe la unción de Dios. Es sano. Recibe sanidad. ¿De qué estás enfermo? ¿Sí? ¿Quieres ser sana ya? La sanidad. Muévelos. ¿Cómo sientes? Se fue. Sin temor, levántalas. ¿Qué no podías hacer? Amén. ¿Cómo te sientes ya? Bien. Se fue. Gloria a Dios. ¿De qué estás enferma? ¿Qué hacen aquí por los que estoy llorando? Sana en el nombre de Jesús. Toda dolencia sale de tu cuerpo. Sé sana en el nombre de Jesús. Recibe. Con dolencia en toda parte del cuerpo. Sé sana. Recibe la unción que está sobre ti. Recibe la unción. Ahí está el poder de Dios sanando. Agacha. Prueba. Se fue la dolencia. Se fue. ¿Ven? Sana en el nombre de Jesús. Estás enfermo. Vayan cantando ahí la alabanza. Mientras tanto, recibe la sanidad. Mira, ¿cómo estás sintiendo? ¿Qué estás sintiendo? Fuera toda artritis, sal fuera. Recibe sanidad. Señor, gracias. Articulaciones sean sanas, sean restauradas por el poder de Dios. ¿De que estás enfermo? Venga aquí tu rey, oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino,
oh gran Dios, que se abra el cielo, Te restauras en el nombre de muévete Jesús. Señor, Recibe la unción de sanidad. venga aquí tu reino, oh gran Dios. Recibe la unción, porque hay una unción especial para ti. Hay una unción especial sobre ti. Venga aquí Hay una unción especial sobre ti, para que puedas servir al Señor. Recibe, porque ese es un gran anhelo de tu corazón. Padre, si tú estás enfermito en el puesto y no pasaste, pon tu mano derecha en la parte enferma. En el nombre de Jesús, recibe sanidad en tu cuerpo. Sé restaurado. Sé bendecido por el poder de Dios. Recibe la unción. Si tienes que probar tu cuerpo, comienza a probar, porque la unción ahí te está sanando. ¿Sientes la liberación en tu vida? Gran Dios, ¿Sientes la liberación en tu vida? Amén, amén, sí, amén, sí, mucho bendecido, glorificado. Amén. ¿Sientes que esa influencia salió fuera? que se abra el cielo. Amén, sí. No volverá, en el nombre de Jesús. Venga aquí tu reino. Levanta tus brazos. ¿Tú fuiste sana? Levántalos. No podías hacer eso. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dale ese fuerte aplauso a Jesús por lo que Él hace. Porque eso no es obra de hombre, sino que es obra de Dios. Adoremos un minuto antes de irnos. Oramos por Jorge Daniel Vega Marín, para que Dios lo vuelva en sí, lo liberte de la adicción a las drogas y juegos, en el nombre de Jesús. Oramos por Jorge y pedimos esa bendición para esta vida. Visítalo, Espíritu, y sánalo, restáuralo por el poder de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por traer esa alma a Cristo, que te conozca, que sea redarguido, Señor, para tu gloria. Gracias. Adoremos un minuto, solamente un minuto. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo, se abre, tu reino se mueve aquí, venga aquí tu reino, nuestra esperanza, oh gran Dios. Servirte, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Quiero ser de bendición para mi familia, para la iglesia, para mi trabajo, mis compañeros de estudio. Hazme una bendición. Úngeme, Señor. Amén. Dale ese fuerte aplauso a Cristo. Toda la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Amada iglesia, que la gracia del Señor me les bendiga en esta noche. Ya saben que mañana, el viernes, hay intercesión a las 9:30
a las 9 de la mañana y el sábado el ayuno a las 9. Y el domingo el culto a las 8 y a las 10. Dios les bendiga a todos mis hermanitos. Dios les guarde.